¿Qué hiciste que parecía inofensivo en ese momento pero que en realidad resultó ser extremadamente peligroso? La cantidad de pastillas sin identificar que tomé al azar en mis 20s. Recuerdo que en una fiesta encontré una bolsa de pastillas en el suelo y me entusiasmó la idea de probarlas. Éramos 4 y tomamos una cada uno sin preocuparnos por nada. Quizá fue porque entonces no había pastillas adulteradas. No había fentanilo ni opiáceos. En mi opinión, lo peor que podía pasar entonces era que no sirvieran para nada. De ninguna manera haría eso ahora. Mezclar cloro y vinagre con agua caliente para fregar el suelo, y luego marearme mucho por lo que me sentaba cerca del cubo de guerra química que había creado. Cuando tenía unos 12 años me fui de excursión con un amigo. No le dijimos a nadie a dónde íbamos, y mis padres pensaron que estábamos jugando en el patio trasero. Bueno, nuestra caminata nos llevó a través del bosque a un río congelado que decidimos cruzar. Como era primavera, el hielo no era tan grueso como pensábamos y acabé cayéndome. Mi amigo me agarró rápidamente y me sacó del agua. El agua corría sorprendentemente rápido y recuerdo que en aquel momento pensé en la suerte que había tenido de que él estuviera ahí para atraparme. Eso fue hace más de 25 años, y todavía tengo recuerdos de aquello y pienso qué hubiera pasado. Nadie sabía dónde estábamos, y si él no me hubiera atrapado podría haberme hundido fácilmente bajo el hielo. Mis 2 hermanos y yo lo hicimos un invierno. El estanque que había al final de la calle donde vivíamos estaba al lado. Pensamos que sería divertido pasar por encima. El hielo se rompió debajo de mi hermano y se cayó. Pudo salir por su propia cuenta. Yo era el más pequeño, tenía unos 8 años. Nos suplicó a mi hermano y a mí que no se lo dijéramos a mamá. Ahora que tengo hijos veo el peligro en todo lo que hacía de niña. Beber en exceso y desmayarme solo con regularidad. Mi vecino tenía un juego de dardos de césped. Todos sobrevivimos. Fue en una zona muy aislada en la frontera entre Washington e Idaho, en la cabaña de mi madrastra, Río Pendoreye. Estaba fuera paseando y vi un enorme alce a unos 50 metros de mí atravesando la maleza. Me acerqué para verlo más de cerca. Era una hembra y su ternero, potro, apareció detrás de ella cuando me acerqué. Por suerte no me hizo mucho caso y siguió hacia la orilla del río. Más tarde me di cuenta de lo estúpido que había sido, y de lo rápido que podría haberme convertido en un objetivo. Mientras estaba en Nueva Orleans, me subí a un auto que pensé que era mi Uber pero no lo era, terminé dando vueltas y finalmente fui robado en una gasolinera por las personas que eran mi Uber. Por suerte solo me robaron el teléfono y la tarjeta de débito, pero fácilmente podrían haberme llevado a algún sitio, y haberme dado una paliza o algo peor. También tuve mucha suerte de recuperar cerca del 90% de los $6,000 que sacaron de mi cuenta. Cambié el resorte de la puerta de mi garaje antes de leer que son muy peligrosos. La ignorancia es una bendición. A menos que te mate y deje un cadáver destrozado. Estábamos de picnic cerca de un lago en el norte de California que estaba lleno de salamandras. Atrapé una y estaba caminando por ahí mostrándosela a la gente. Más tarde me enteré de que su piel segrega tetrodotoxina que es súper tóxica, especialmente si se ingiere. En retrospectiva estoy muy contento de haberme lavado las manos antes de comer pizza. Sí, siempre lávate las manos después de tocar reptiles, sapos y ranas si no sabes lo que esa especie hace específicamente porque muchos hacen eso. Vivo en una zona rural de Alaska, y cuando conocí a mi novio supe rápidamente que le encanta pescar en hielo. Fuimos a un lago, mi primera vez, a principios de invierno para pescar en hielo. Más tarde me enteré de que el lago al que fuimos tiene muchos puntos calientes, y la gente se cae a través del hielo con frecuencia para nunca ser encontrada de nuevo. Al parecer, es uno de los lagos más peligrosos para pescar en hielo de la zona. No tenía ni idea lol. Explorar una cueva natural en un terreno privado sin el equipo, los conocimientos o la orientación adecuados. Noche antes de Pascua de 1973, y 4 amigos y yo decidimos entrar en una cueva de la que habíamos oído hablar en el sur de Illinois después de dejar caer unas cruces blancas. Cada uno teníamos una linterna barata y llevábamos botas, pero eso era todo. 3 de los amigos eran hermanos y pelearon todo el tiempo, en un momento físicamente. Nos fue bien entrando, evitando el agua, atravesando rocas, pero después de unas 3 horas nuestras luces empezaron a apagarse. Después de dar la vuelta, llegamos más o menos a la mitad del camino, y decidimos que sería más rápido atravesar el arroyo poco profundo que recorría la cueva. En algún momento, una de mis botas se desintegró, así que estuve descalzo durante más de 1 hora. Salimos justo cuando salía el sol con solo una linterna que funcionaba. Nunca olvidaré la cara de mi madre cuando entré en casa aquella mañana cubierto de lodo de pies a cabeza.
Cuando estábamos en primero de secundaria, a los 11 años, a menudo salíamos de la escuela a la hora del almuerzo, y nos íbamos a jugar a los extensos desagües pluviales subterráneos de varios niveles que había cerca. Esto dejó de ocurrir cuando unos niños que hacían exactamente lo mismo que nosotros, a cientos de kilómetros de distancia, murieron ahogados por una fuerte tormenta que cayó mientras jugaban. Sus cuerpos fueron arrastrados hasta las enormes rejillas metálicas de las salidas de los túneles. También he recorrido un túnel ferroviario abandonado que no se había inspeccionado en 90 años solo para explorarlo. Se cerró porque el túnel se derrumbó a 1,5 kilómetros de la entrada. Caminé hasta la ruptura y me arrastré por la capa de carbón que actúa como tapón antes de la sección derrumbada. Tuvieron que dejar un hueco en la parte superior para la ventilación. Subí a gatas para ver por encima, y me golpeé con fuerza la frente contra un enorme anillo de refuerzo de hierro fundido del techo. Se me cayó y rompió la linterna y quedé momentáneamente inconsciente. 1 kilómetro de profundidad, 2 kilómetros por el túnel desde la entrada, una locura. Trabajaba en una cocina de Meuda cuando tenía unos 20 años. Llevaba un bidón de 30 litros de aceite en una caja de cartón, y me colocaba delante de la freidora, y dejaba caer la caja sobre otro bidón volcado para rellenar las freidoras. Cada uno de ellos estaba lleno de patatas fritas. El bidón de aceite rozó las dos asas y aterrizó sin problemas. Si hubiera golpeado ambas. Solo puedo imaginarme las dos cestas de la freidora volcándose hacia arriba, y hacia adelante cubriéndome de aceite a 80 grados, y de cientos de bonitos palillos de papa quemados. Todavía pienso en ello a los 37. Tenía 20 años y servía mesas en Denny's. Un cocinero me retó a meter el brazo en el aceite de freír, 180 grados, durante 10 segundos, y me dijo que me daría $1000 si lo hacía. Incluso me sugirió que sumergiera antes el brazo en agua helada. Creo que aludía al efecto Leidenfrost. No, pasó. Incluso con 43 años, tu comentario me lo recordó. Sabía que las consecuencias de las cicatrices de las quemaduras serían para toda la vida. Trabajé en un sitio donde a un niño se le cayó una cuchara en la freidora e instintivamente metió la mano para agarrarla. Los gritos fueron horribles. Se miró el brazo y parecía una hamburguesa. Luego se desmayó y casi se cae de frente en la freidora. Estuvo en el hospital un mes más o menos, volvió a visitarnos y nos dijo que se iba a inscribir en la universidad. Esto fue hace 20 años y todavía cuento la historia a la gente nueva en el restaurante. Si se cae, déjalo ahí. A veces tienen que ver las fotos para entender el punto. Antes de que existiera internet, en el siglo pasado, quise superar una tormenta de nieve mientras conducía a campo traviesa. El tiempo no era nada especial, pero se convirtió en una ventisca con nieve blanca. No podía ver la superficie de la autopista, luego no podía ver delante del coche. Estaba detrás de un camión maderero vacío, tenía postes en el aire que podía ver. El camión siguió avanzando y me quedé pegado a él durante 1 hora y media hasta que pude volver a ver la carretera. Conducción al límite. Un juicio muy joven, estúpido por mi parte. A veces pienso en ello y me siento muy agradecida de que todo saliera como salió. Viví con mis padres unos meses después de la universidad, tenía 22 años, antes de empezar un nuevo trabajo. Una mañana, mi padre se fue a hacer algo, supongo que fue a ver ventas del garaje. Unos de 5 a 10 minutos después, un hombre llamó a la puerta, y dijo que tenía que comprobar si teníamos el piloto encendido. Vino en lo que parecía una camioneta de reparaciones, y yo no sabía mucho de esas cosas, así que le dije que sí. Nuestra caldera estaba en el sótano, pero pensé que no debía dejarlo allí solo para que no se perdiera nada. Afortunadamente, mi padre había adoptado recientemente un perro y se quedó a mi lado. El tipo entró y salió bastante rápido. Cuando se lo conté a mis padres, no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Varios años después me di cuenta de que era muy probable que aquel tipo no tuviera nada que ver con el mantenimiento de la caldera, y de que había visto a mi padre marcharse. ¿Quién sabe qué habría pasado si nuestro perro no hubiera estado ahí? Me considero bastante inteligente y no puedo creer que permitiera que sucediera. De esto hace ya unos 15 años. Descansa en paz, Wally. Gracias por cuidarme. Sentadillas boca abajo, colgado por los tobillos de la escalera de incendios del 5º piso de un edificio de apartamentos en el Bronx con el estadio de los Yankees al fondo. Mis abdominales estaban tan planos como lo estaría mi cabeza si me hubiera resbalado. Fui sola a la inauguración del nuevo bar de un amigo. No pude encontrar a nadie que me acompañara, así que solo iba a pasar a tomar algo rápido para ver el local y luego volver a casa. Acepté un trago de alguien con quien estaba familiarizada pero que no conocía muy bien. Compró chupitos para un grupo de gente con la que estaba y, como yo estaba ahí hablando con ellos, me sirvió uno a mí también. Había algo en mi bebida y me desmayé.
Recuerdo vagamente estar en mi auto en el estacionamiento, y a esta persona tratando de entrar en el lado del pasajero y aparentemente entró, por lo que tengo entendido. Llegamos hasta el lavado de autos / gasolinera de enfrente y grité hasta que salió del coche. Alguien lo encontró desmayado detrás del lavado de autos a la mañana siguiente. Llegué a casa, no sé cómo, y me encontró un ex al que llamé borracha en algún momento de camino a casa. Estaba desmayada en la entrada de mi casa, todavía sentada en el asiento del conductor con el auto encendido y la puerta abierta. Tenía miedo de ir a urgencias o de responsabilizar a la persona. Aunque no conocía muy bien al tipo, era de conocimiento general que era un traficante de drogas de la zona y tenía miedo de las repercusiones. Desde entonces nunca he aceptado una bebida de nadie ni he dejado una bebida sin atender en ninguna situación. Me puse el casco de ciclista, y me estampé contra un árbol para hacer reír a mis amigos. Todo desde los hombros hacia arriba dolía después de eso. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.